Te damos la bienvenida al 14º video de nuestro curso de Historia General del Arte. A continuación veremos el arte de la Edad Moderna, el arte del romanticismo. El romanticismo es un movimiento que se dio en la mayoría de las artes a finales del siglo XVIII, teniendo su nacimiento en Alemania e Inglaterra, aunque se extendió por el resto del continente europeo. El romanticismo es una reacción revolucionaria contra el racionalismo de la Ilustración y el neoclasicismo, confiriendo prioridad a los sentimientos. Su característica fundamental es la ruptura con la tradición clasicista basada en un conjunto de reglas estereotipadas. La libertad auténtica es su búsqueda constante, por eso su rasgo revolucionario es incuestionable. Debido a que el romanticismo es una manera de sentir y concebir la naturaleza, así como a la vida y al hombre mismo, es que se presenta de manera distinta y particular en cada país donde se desarrolla, e incluso dentro de una misma nación. Se manifiestan distintas tendencias, proyectándose ello también en todas las artes. El movimiento cultural y artístico del romanticismo se extendió durante el siglo XIX, no solo por Europa, sino también por América. Sus características más generales son el subjetivismo, la exaltación de la personalidad individual, la oposición a las normas clásicas y la valoración de la Edad Media y las tradiciones nacionales. Algunos de sus exponentes pictóricos más destacados son Eugène Delacroix, quien fue un pintor francés nacido en Charenton-Saint-Maurice el 26 de abril de 1798 y fallecido el 13 de agosto de 1863 en París. Delacroix escogió a Dante Alighieri, poeta italiano, escritor de la Divina Comedia, para realizar varias de sus obras. Fue el más emblemático pintor del movimiento romántico, aparecido en el primer tercio del siglo XIX, cuya influencia se extendió hasta los impresionistas. Etiquetado inicialmente como neoclásico, aunque opuesto totalmente a Ingres, otro pintor francés, donde ambos son criticados en los diferentes salones en los que exponían. A partir de la exposición de 1855, Delacroix se convirtió en la figura que supo sobrepasar la formación clásica para renovar la pintura. A su fallecimiento, los artistas contemporáneos le rindieron sentidos homenajes. Fue un auténtico genio que dejó numerosas obras que tenían mucho que ver con la actualidad de su época. También se destacó como pintor religioso pese a sus continuas declaraciones de ateísmo. Sus obras manifiestan una gran maestría en la utilización del color. Algunas de ellas son La libertad guiando al pueblo. Es un óleo sobre lienzo de 260 centímetros de altura y 325 centímetros de ancho. En el lienzo se representa una escena del 28 de julio de 1830, mismo año de su creación, en la que el pueblo de París levantó barricadas. El rey Carlos X de Francia había suprimido el parlamento por decreto y tenía la intención de restringir la libertad de prensa. Los disturbios iniciales se convirtieron en un levantamiento que desembocó en una revolución seguida por ciudadanos enojados de todas las clases sociales. No existió un único cabecilla, por eso Delacroix representa la libertad como guía que conduce al pueblo. Tampoco está representada de una forma abstracta, sino que es una figura alegórica muy sensual y real. Esta obra se ha convertido en un ícono universal de la lucha por la libertad. Actualmente se conserva en exposición en el Museo del Louvre en París, Francia. La muerte de Sardanápalo, de 1827, es una obra de grandes dimensiones que mide 392 centímetros de alto y 496 centímetros de ancho. La escena representa el episodio de la muerte del soberano, cuya capital es asediada sin alguna esperanza de libertad y que decide suicidarse junto con sus mujeres. Delacroix sintió la necesidad de realizar algunas declaraciones cuando el lienzo fue expuesto por primera vez y lo hizo en los siguientes términos. Los rebeldes asediaron su palacio. Acostado en una magnífica cama en la cima de una inmensa hoguera, Sardanápalo da la orden a sus eunucos y a los oficiales de palacio de degollar a sus mujeres, sus pajes, hasta sus caballos y sus perros favoritos. Ninguno de los objetos que había servido a sus placeres debía sobrevivir.
Actualmente la obra se conserva expuesta en el Museo del Louvre en París, Francia. La barca de Dante es una de las primeras pinturas del artista y a la que le dio a conocer. La pintura es un óleo sobre lienzo de 189 centímetros de alto y 241 centímetros de ancho, creada en 1822. En ella aparecen personajes del infierno de la obra de la Divina Comedia. Actualmente se encuentra expuesta en el Museo del Louvre en París, Francia. Caspar David Friedrich fue un artista alemán que nació en Greifswald el 5 de septiembre de 1774 y que falleció en Dresde el 7 de mayo de 1840. Fue principalmente un pintor paisajista, generalmente considerado el artista alemán más importante de su generación. Es conocido por sus paisajes alegóricos de su periodo medio que muestra figuras contemplativas opuestas a cielos nocturnos, nieblas matinales, árboles estériles o ruinas góticas. Su interés primario como artista era la reflexión de la naturaleza. Su trabajo, a menudo simbólico y anticlásico, intenta dar una respuesta subjetiva y emocional al mundo natural. Las pinturas de Friedrich establecen la presencia humana en una perspectiva disminuida en contraste a extensos paisajes, reduciendo las proporciones a una escala que dirige la mirada del espectador hacia su dimensión metafísica. Algunas de sus obras más importantes son El caminante sobre el mar de nubes, datada en el año de 1818, se trata de un óleo sobre tela que mide 74.8 centímetros de ancho y 94.8 centímetros de alto. La obra representa a un viajero al cual se ha identificado como el propio Friedrich, que se encuentra de pie en lo alto de una montaña elevada, mirando un mar de nubes que queda debajo de él. El viajero se encuentra de espaldas, viste de negro, adelanta una pierna y se apoya en un bastón. Se puede ver los picos de las montañas saliendo entre la niebla, mientras que una cadena de enormes montañas ocupa el fondo. La gran extensión del cielo por encima de las alturas de las montañas del fondo cubre gran parte del cuadro. Se trata de un paisaje de la Suiza de Sajonia. Actualmente la obra se encuentra en el Kunsthalle de Hamburgo, en Alemania.